El que no está en la campana es porque no suena. Muy buenos días, bienvenidos a La Campana. Un día más de vida, un día más para agradecerle a Dios Todopoderoso y a su Hijo Jesucristo que murió en la cruz por nosotros y por el perdón de nuestros pecados. Polémica o solución de problema, lo de la situación pues de los trabajadores de la alcaldía que fueron nombrados a fin de año. Sí, la verdad que es un tema muy espinoso por todo el interés, por todo el morbo político, administrativo, social que se ha venido precisamente manejando. Pero vamos a hacer algo para comenzar a identificar. Primero vamos a hacer un pequeño paréntesis. Vamos a darle espacio a la reflexión espiritual que tenemos precisamente el día de hoy para iniciar ese programa con una mejor vibra, con una mejor enseñanza. Me parece excelente. Con una bendición. ¿Sí? Una bendición de Dios para un descanso para nuestras almas. Totalmente. Conozcamos entonces esta cápsula espiritual. Muy buenos días a todos aquellos que en esta mañana nos están viendo por este programa. He sido invitada para dar un pequeño mensaje, un mensaje a tu conciencia, más que a tu conciencia, a tu corazón, donde he querido tomar el lema de este programa que dice que el que no está en la campana es porque no suena. Y en esta mañana quiero hacer sonar el nombre de Jesucristo en tu corazón, recordándote que hace muchos años, aunque suene repetitivo, hubo en esta tierra un Salvador que vino a dar todo, absolutamente todo de Él para poder librar a toda la humanidad, para poder salvarle, para poder darse a conocer, no solamente por su sacrificio, sino más por el amor. Así que en esta mañana Jesús te dice, Él que te ama, Él te ama gratamente y que dio su vida porque un día tu corazón se diese a la respuesta de asimilar o aceptar ese amor que dio hace más de 2000 años. Recuerda cuánto Jesucristo te ama y hoy es el día que Él está tocando la campana de tu corazón para que te acerques, para que vengas a Él hoy y todo lo que pasa en tu vida pueda cambiar rotundamente y tengas una salvación eterna, porque recuerda que toda persona, todo ser viviente es espíritu, es alma y es cuerpo, y Dios quiere darle restauración, sanidad y salvación a todo tu ser. Dios te bendiga. Como se lo manifestaba, bastante espinoso este tema y es nada más y nada menos que los más de 200 nombramientos establecidos por medio de decreto del ex alcalde Alexis, quien finalizó su periodo de mandato el pasado 31 de diciembre del 2019, dejando precisamente una de sus últimas acciones como alcalde y fue asegurar el puesto de un sinnúmero de personas, y eso generó precisamente reacciones. Y hoy se conoció también la reacción por parte de una ciudadana frente a una acción de tutela donde da nulidad a ese decreto y le permite al alcalde tener facultades para realizar la acción de conformar mejor su gabinete. Bueno, esta situación a unos alegra, a otros entristece, como quien dice, a los que van a sacar, entristece, baila con ellos. Y de pronto alegra en cierto modo a los que están en la actual administración, ¿no? En el sentido de que van a poder trabajar con su gente, de que no van a tener puestos amarrados desde la anterior administración. Bueno, una serie de situaciones que se rumoran. Que no se van a sentir perseguidos, usados, espiados. Porque es bien raro y no es de negar. ¿No aparezca la mano peluda? No, la mano peluda apareció cuando se puso, se colocaron los funcionarios. Ay, la mano peluda apareció con la plata, con el préstamo, pero bueno, eso tampoco funcionó.
Pero igual, vamos a escuchar entonces lo que dice el jurídico de la administración, Sí, quien da claridad sobre la tutela que colocó un ciudadano y la cual puede una dar ciudadana. a una ciudadana, Sí, es una la cual ciudadana, da nulidad a los cargos pues que se nombraron a finales del año anterior. Comunicarle a los bonaerenses, sé que había muchas expectativas, pero queremos hacerlo con la pausa suficiente, ¿no? La pausa suficiente para explicar las cosas, para estudiarlas bien, para poderle dar la claridad a la ciudadanía de Buenaventura. Pues estamos ante un acto, un hecho concreto, pues es noticia ya nacional, el hecho del fallo de tutela que deja sin efecto o suspende los efectos del decreto de 0876 que había reestructurado la planta de la administración distrital, pues solamente eso tiene unos efectos, pero igualmente la administración, pues lo que va a presentar aquí hoy es un decreto, 0061, por el cual revoca de manera directa, basado en sus facultades, obviamente, y en la misma sentencia del juez, revoca de manera directa los efectos de este acto administrativo anterior y le explica a la ciudadanía lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo y lo que va a pasar en los próximos días alrededor de todo este tema de la contratación, de la planta, de las decisiones que tomaron, etcétera. Pues el 30 de diciembre tuvimos un momento ahí medio complicado para algunos porque queríamos ese día anunciar el gabinete y pues por la misma dificultad que se nos presentaba en el momento no lo hicimos, se hizo posteriormente y bueno, y hoy toca ajustar, revisar con la nueva realidad que es la suspensión de todos los efectos que tiene el decreto 0876, porque obviamente debemos trabajar con la norma y la norma dice hoy que lo que había actuado en ese momento a partir de ese decreto pues queda suspendido. Entonces aquí con la ayuda de nuestro asesor jurídico, el doctor Mauricio Aguirre, el responsable de todo lo jurídico de nuestra administración, con la ayuda de él vamos a explicarle a la comunidad lo que hemos decidido, lo que vamos a hacer. Sé que hay muchas preguntas, muchas angustias, muchas inquietudes entre los trabajadores de la administración, la ciudadanía, la gente que tiene expectativas, pero bueno, vamos a ser muy claros, como siempre lo hemos sido, muy contundente en eso, y desde el punto de vista jurídico, el doctor Mauricio nos va a ayudar a entender lo que hemos decidido como administración distrital. Muchísimas gracias, Bueno, muy buenos días para todos y todas. Gracias por aceptar esta invitación a la rueda de prensa que el señor alcalde muy amablemente ha querido comunicar las decisiones que se tomarán a continuación. Tal cual como lo ha explicado el señor alcalde, y como él lo decía, ha sido noticia nacional. En diciembre pasado, la administración que lideraba el entonces alcalde encargado Alexis Mosquera Valencia expidió el decreto 0876, 13 de diciembre de 2019, donde modificaba la planta de cargos de la administración. En ese momento, los argumentos que exponía el alcalde encargado era que el Consejo Distrital de Buenaventura, mediante acuerdo 02 del 2016, le había otorgado unas facultades pro tempore para modernizar la administración distrital. Esas facultades, una vez vencidas, fueron adicionadas o prorrogadas mediante el acuerdo 03 del 29 de abril del 2017. Y en esa prórroga, el Consejo taxativamente manifestó que las entregaba hasta el 30 de septiembre del año 2017, fecha en la que se vencía entonces las facultades. Posterior a ello se presenta un nuevo proyecto de prórroga y efectivamente el Consejo Distrital de Buenaventura, mediante el acuerdo número 16 de diciembre del año 2017, otorga nuevamente unas facultades pro tempore, es decir, prorroga por segunda vez esas facultades para la modificación de la planta de cargo y la modernización de la administración
hasta el 31 de diciembre del 2018. Esto es lo que, después del estudio minucioso que realizamos y, digamos, elemental análisis, nos indica que esas facultades se encontraban vencidas a partir del 1 de enero del año 2019. Y en virtud a dicho vencimiento, pues esas facultades de modernizar la planta de cargos, pues no podían realizarse. Es por ello que, reitero, en un ejercicio juicioso, prudente y concienzudo, pues encontramos que pese al evidente vencimiento de esas facultades, el señor Alexis Mosquera Valencia, alcalde encargado, pues se extralimitó en el ejercicio de esas funciones, expidiendo un acto administrativo abiertamente ilegal, abierta y groseramente ilegal, decreto 0876, porque no solamente desconoció que las facultades de modernización de la planta están en cabeza directa de la administración del Consejo Distrital de Buenaventura, esto a raíz del artículo 313 de la Constitución Política, que determina, y me permito leerlo, artículo 313, numeral sexto de la Constitución Política de Colombia, indica: corresponde a los consejos, numeral sexto, determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de su dependencia, las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de los empleos. Entonces, obviamente, el debido proceso indicaba que el señor alcalde de su momento, Alexis Mosquera, pues había transgredió la Constitución Política de Colombia. Esto pues no solamente en lo concerniente del artículo 313 numeral sexto, sino también al debido proceso que se replica de todas las actuaciones administrativas y que está sustentado en el artículo 29 de la Constitución y en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que se integra al bloque de constitucionalidad pues a raíz de la normativa en la materia. Entonces, también decimos que había transgredido el alcalde encargado Alexis Mosquera el artículo 122 de la Constitución Política y el artículo 121, que puntualiza precisamente que ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas a la que le atribuye la Constitución y la ley. Y en este caso tenemos que decir que la función la tenía exclusivamente el Consejo Distrital, que se le había cedido por un término establecido, perentorio, para que él modificara utilizando esas facultades pro tempore. Pero una vez vencidas esas facultades, automáticamente regresaban al Consejo Distrital. Bueno, continuamos aquí en La Campana con este tema que es un poquito espinoso y que genera controversia. Tenemos, hablando de controversia, tenemos la otra cara de la moneda, el doctor Remberto Quiñones, quien es el que representa a una gran mayoría de estos trabajadores de la alcaldía que fueron nombrados en finales de diciembre, creo que en los últimos días, ¿no?, de diciembre. Sí, señor. Es que eso es lo curioso, ¿no?, lo que a la gente le parece curioso, ya en los últimos días, finalizando el año, nombran más de 200 personas. Entonces la gente, muchos dicen, uy, aquí hay algo raro. ¿Por qué recién cuando entró el alcalde no lo hizo desde el principio y esperó al final para nombrar a estas personas? Sí, es lo que sea legal o no, no es tanto el debate, sino la intención con la que se accionó esta medida o esta herramienta que es legalmente. Porque el doctor Remberto dice que es algo legal y yo pienso pues que es legal, ¿no?, que lo hayan hecho, porque si no, no lo hubiesen hecho. El alcalde tiene la facultad para hacerlo. Porque si no se estaría yendo preso. Correcto. Pero igual, moralmente, ya mirándolo desde otro punto de vista, uno dice, no, eso no funciona así. Pero bueno, hay que irse por lo legal. Escuchemos más bien al doctor Remberto frente a la posición que él expone desde su punto de vista, como legal, abogado, que es legal, y también como defensor de las personas que están precisamente peleando porque se sostenga el decreto realizado por la administración anterior. Lo hace con su justa razón. Miremos.
Bueno, yo sin haber tenido algún contacto directo sobre el caso, yo había sostenido y sigo sosteniendo que ese fue un procedimiento normal y legal. Legal porque el alcalde, para incorporar en la estructura de la administración esos nombramientos que hizo, donde creó y suprimió unos cargos, no necesitaba autorización del Consejo. Es que las funciones del Consejo lo son para organizar o estructurar la administración pública. El Consejo cumple una parte y el alcalde otra. Allí es que está el desconocimiento o el error en las funciones del alcalde, porque se parecen, pero no son iguales. Entonces, el Consejo simplemente organiza, estructura la administración pública, pero el que crea los cargos y los suprime es el alcalde, y para eso no necesita autorización del Consejo. Por eso, si usted ve los renombrados, por medio de los cuales se les da el nombre a los decretos, en el 1 dice, por medio del cual se ordena reincorporar al decreto de estructura de la administración pública esos nombramientos que hizo el alcalde, y los suprimió en diciembre del 2019. Entonces aquí simplemente se ha salido a la opinión pública con unas exageraciones, aprovechándose de pronto de la ignorancia de la gente, diciendo que el alcalde necesita autorización, cuando la verdad, para hacer lo que se hizo, el alcalde que estaba en diciembre de 2019, que hizo esa creación de cargos y supresión de cargos y nombró personas, no necesitaba autorización del Consejo para eso. Bueno, pero luego en esa acción, precisamente hoy 2020, se hace precisamente una acción de tutela que es fallada a favor de quien interpone la tutela. Sí, también en esa parte ya yo soy abogado de las personas que hacen parte de esos nombramientos que quieren tumbar. E igual, y no solamente es la única tutela que se ha presentado, y es la única juez que la concedió, en un absurdo, porque precisamente la persona que presenta la tutela aparentemente la gana, pero tampoco a ella le dan nada, no la nombra, tampoco la hace nombrar, y es una persona que es de tránsito, y tránsito no entra en la reestructuración que hizo o en la creación y supresión de cargos que hizo el alcalde. Entonces esa persona inclusive no tenía ni derecho a presentar esa tutela. Entonces esa señora juez que falló eso no tiene ni idea de cómo se falla esas acciones, entre otras cosas porque esas son acciones de lo contencioso administrativo, ya no tenía por qué fallar eso. Y le repito, solamente porque esas acciones de tutela no sirven para atacar esos actos administrativos en sede de tutela, y eso nosotros lo estamos ya atacando y tenemos la seguridad que lo vamos a hacer revocar. Es decir, que esa acción de tutela se convierte en un acto ilegal para derrocar algo que es legal. Los jueces fallan y pueden errar o acertar. Si usted habla con la mayoría de los jueces que han fallado de esas tutelas, porque le repito, no es la única que se presentó, ellos dicen que la tutela no sirve para eso, y es verdad, no sirve para eso. En ese caso no hay ningún perjuicio irremediable, y menos en la persona que presentó esa tutela. Entonces ella tiene que acudir a la rama, a la contencioso administrativa, que fue donde la juez, irónicamente, la manda también allá, que vaya allá, pero sin embargo tumba en perjuicio de Buenaventura. Usted se imagina tumbar un decreto de eso donde está la estructura del municipio, solamente por una persona que no tenía legitimidad sustantiva para presentar esa tutela. Nosotros estamos atacando eso, pero sí, la verdad, y lo voy a hacer público aquí, acabo de ir a buscar al alcalde, al señor Vidal. Lo invito para que no se enfrente con los trabajadores, con la gente. Yo le había dicho que no pusiera el retrovisor en eso. Yo no veo la necesidad de que se enfrente con unos trabajadores que están devengando un sueldo, o que se enoje porque se pusieron unos sueldos buenos para Buenaventura, para la gente, los empleados de la alcaldía de Buenaventura, entre otras cosas porque el distrito de Buenaventura
venía atrasado, venía pagando por debajo de los demás municipios en esos cargos. Entonces no encontramos por qué ese enojo, porque se aumentan unos sueldos a unos empleados. Entonces, la verdad, yo quisiera que él me diera la oportunidad de que habláramos, en este caso que ya yo soy apoderado de más del 90% de esos trabajadores, y le quiero notificar que lo he ido a buscar, lo voy a seguir buscando, pero yo tengo un compromiso con mis clientes y yo voy a hacer lo que tenga que hacer. Para mí, me he dado cuenta que ha revocado ese acto también, en contravía a lo que había ordenado la juez de tutela. Para mí es un abuso de autoridad. Y si no arreglamos esto, yo voy a avanzar hasta el fin en mi trabajo. Inclusive, si tengo que presentar unas denuncias penales, las vamos a presentar y los vamos a atacar esos actos administrativos que acaba de tumbar, esos actos, porque yo creo que todo ha sido legal y que la gente tiene derecho a trabajar y a ganarse unos buenos sueldos. Bueno, frente a esa situación, Buenaventura se ha dejado mover entonces por un emocionalismo, por la falta de conocimiento bajo el marco legal de la ley, porque muchas personas celebraron precisamente la nulidad de ese decreto que habilitaba los más de 200 nombramientos. Obvio, porque esto es una cuestión política. Aquí hay un alcalde que quería hacer esos nombramientos y ahora pretende lo va a hacer él. Y hubo otro alcalde que los hizo. O sea, esto es una cuestión puramente política, donde un alcalde quiere hacer una cosa pero ya el otro la hizo. Y entonces se engaña a la gente diciéndole que una cosa ilegal cuando los alcaldes duran hasta el último día de su mandato. Es que tú no puedes involucrarte en la administración de otro alcalde, tú tienes que esperar tu administración y ya verá el pueblo de Buenaventura que el señor Vidal, si hace los 4 años de su gobierno, va a ser alcalde hasta el 31 de diciembre de 2023 y hasta el último minuto de su mandato, él tiene todas las facultades para hacer lo que tenga que hacer de acuerdo a sus funciones. Si ese alcalde de 45 días que lo nombraron hizo eso, pues fue en su periodo. Yo no veo por qué tanto problema con eso. Y ahora se enfrenta a los trabajadores y está dejando sin trabajo, sin ingresos, a más de 100 o 200 trabajadores. Y eso, por lo menos en mi caso, con mis clientes, yo no lo voy a permitir. Bueno, no, o sea, según pues moralmente ya yéndonos a lo legal, partiendo para la parte, digámoslo así, de lo moral, ¿por qué razón ya terminando el año, faltando unos días, se ponen esos puestos, 200 puestos? Pues algunos dicen que eso contribuye pues a dejar unos cargos amarrados. ¿Qué hay de cierto de pronto en esto, usted dentro de su punto de vista como abogado? A ver, vuelvo y le repito, es que los alcaldes lo son hasta el último día de su mandato. O sea, usted no puede decirle a un alcalde que no haga tal cosa pudiéndola hacer, porque le faltan 2 días. Él lo puede hacer. Entonces, yo no veo por qué ese problema allí y decir que buscando unas cosas como de corrupción o de qué de nada. O sea, los alcaldes, repito, lo son hasta el último día de su mandato. Y si ellos tenían la facultad para hacerlo porque constitucionalmente lo puede hacer, pues yo no veo ningún problema para eso. Y el señor Vidal también lo va a hacer. Es que él tiene 4 años para hacer lo que hizo el alcalde de los 45 días que yo llamo. ¿Sí? Entonces, que él no se altere con la gente, que le he dicho que haga su trabajo sin poner el retrovisor, que avancemos. O sea, él tiene mucho que hacer perdiendo el tiempo con eso, dejándose ensalzar con unas cosas que nada tiene que ver. O sea, tenemos que avanzar. Mire cuánto tiempo se está perdiendo con esto. No ha hecho sino eso, dedicarse a eso y sale a hablar solamente de eso. Ya que nos dediquemos a otra cosa, que avancemos, que se una con su pueblo, que haga las cosas que todo el mundo quiere, es que salgamos adelante, todos queremos ayudar. Entonces, no queremos ese conflicto. Por eso, repito, lo he ido a buscar, lo voy a seguir buscando. Yo represento una cantidad de trabajadores que me han buscado para defensa de su derecho al trabajo y yo voy a representarlos
y tengo que hacer o voy a hacer lo que tenga que hacer. Y yo vuelvo y le repito, lo llamo a la cordura, a que flexibilicemos esos comportamientos agresivos con la gente. Ahí hay gente que está simplemente es devengando un sueldo, tratando de vengar un sueldo, está trabajando, son trabajadores del municipio. No es más, o sea, él no puede ver a esa gente como enemigos de él. Son simplemente unos compañeros que pertenecen al pueblo de Buenaventura y que han logrado en esta cantidad de desempleo que tenemos, acceder a un cargo público aparentemente bien remunerado, y yo no veo ningún problema para eso. Bueno, en la mañana de ese miércoles, el alcalde dio a conocer que se había firmado un decreto con el cual se revocaba precisamente ese acto administrativo, que es ilegal, teniendo en cuenta lo que usted expone como abogado y como defensor de un grupo de esas personas. Imagínese usted, ya tenía una orden de tutela acá suspendiendo ese acto. Se le había ordenado al accionante que se acudiera a la jurisdicción contenciosa administrativa, y ahora me dice usted que él ha sacado un acto administrativo revocando eso. ¿Qué objeto tiene? El acto ya estaba suspendido. ¿Para qué lo revoca? Para mí, ahí no hay causal para revocar directamente ese acto administrativo, porque le repito, el acto no es manifiestamente ilegal. Y repito, yo voy a enfrentarlo, lo voy y lo he estado buscando. Le ruego y le pido el favor que ya se deje de estar enfrentando con la gente, menos con los trabajadores. Avancemos, o sea, no hay necesidad de que se enfrente con la gente por eso. Usted puede nombrar en estos 4 años a muchísima gente, o sea, no sé por qué se ha alterado y ha convertido a los trabajadores o empleados del municipio que dejó nombrada la administración anterior como si fueran enemigos de él. Me parece que allí está cometiendo un error. Y si usted me dice que revocó unilateralmente ese acto, estando ya suspendido en un proceso de tutela que estamos atacando, ahí hay un abuso de autoridad. Y eso es un delito. Y yo, si no nos ponemos de acuerdo en eso y pensará sacar a la gente así a las bravas, yo no voy a permitirlo, porque yo tengo unos compromisos laborales con mis clientes y eso lo voy a hacer respetar. Precisamente frente a eso también se dice que los que venían ocupando cargos de manera nombradas no serán sacados, sino que serán retornados a su puesto anterior y no al que se estaba buscando posesionar con ese decreto. ¿Ves lo que le estoy diciendo? O sea, saca a la gente que ingresó y todo el mundo vuelve a sus cargos porque él tumba supuestamente un decreto que simplemente lo que hizo fue suprimir y crear otros cargos ordenó incorporar eso a la estructura del municipio que existía desde el 2018. Eso no es nada ilegal. Entonces, ¿para qué? Actúa bajo el desconocimiento. Es obvio, porque es que el acto no es ilegal porque el alcalde no necesita autorización del Consejo para eso. Constitucionalmente él tiene facultad para hacerlo. Entonces, pero repito, vuelvo y repito, si ya hay una acción de tutela que ha ordenado unas cosas, ¿para qué se pone a enfrentarse también con la juez que ordenó que se suspendiera? Ella dice suspender y él acá usted me dice que está revocando eso, cuando a él no le han dado ninguna orden acá en la tutela, se la dieron a la accionante. Entonces, para mí está actuando de manera vindicativa, como con venganza, como con odio. Y eso es mezquino, Vidal, eso es mezquino. Y te estás enfrentando a la clase trabajadora. Y te repito, necesito que hablemos y no nos enfrentemos en esto. Tenemos que avanzar en lugar de chocar o ponernos a atrasarnos en la verdadera solución de los problemas de Buenaventura. Votar unos trabajadores para nombrar otros no es ninguna salida a la crisis que tenemos. Tenemos que crear más puestos de trabajo, tenemos que generar más obras, tenemos que solucionar el problema del agua, tenemos que pagarle a esos trabajadores que no se les ha pagado. O sea, tenemos muchísimas cosas que hacer, las vías están destruidas. Dediquémonos a otras cosas, apóyate con la gente, que nadie quiere que sigamos en estas dificultades, todo el mundo quiere ayudar. Pero no, si te pones en estas situaciones, si él se pone en estas situaciones de agresividad
con los empleados, con la clase trabajadora, pues obviamente que no vamos a poder avanzar porque va a haber un conflicto entre todos nosotros, porque nadie pues se va a dejar tampoco atropellar en la forma como él está haciéndolo con la clase trabajadora en este caso. Televidentes, así hemos llegado a la parte final de esta emisión de Recuerden que esa es la campana, y lo que no está en la campana es porque no suena. El que no está en la campana es porque no suena.